Hola, esperando que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a este canal y te invito a que me acompañes a hacer el unboxing de este soporte para celular y tablet de la marca Baseus. Te comento que este soporte lo adquirí ya que pues he estado compartiendo los videos con algunas de las manualidades o algunas cosas que yo hago como pasatiempo, pero yo grabo con mi celular y una pequeña basecita, un soporte para el mismo celular colocado en las cajas de galletas. En dos cajas de galletas pongo un foquito de un lado, del otro lado izquierdo pongo otras dos cajas de galletas con otro foquito y mi base celular pegado con cinta canela, y así es como grabo yo. Entonces muchas de las tomas pues se ven así como en diagonal. Entonces pues la idea es ofrecer un mejor video, ya que estoy compartiendo ciertos productos o ciertas cosas que yo hago, pues ofrecer a quienes les agradezco que vean mis videos pues con un poco de mejor calidad, con unas mejores tomas y no todo así como que torcido. Así que bueno, vamos a abrir el soporte. Vamos a utilizar un X-Acto para poderle abrir la tapa. De hecho, déjame comentarte que yo pedí este soporte, el mismo, pero con otra marca. Yo pedí este soporte con otra marca y me mandaron que es el mismo que yo pedí, el mismo color, con las mismas funciones, pero en marca Baseus. Supongo que va a ser el producto genérico y luego ya nada más le van cambiando las marcas, porque es exactamente el mismo pero con otra marca. De hecho yo hasta pensé que me habían mandado otro producto que no había solicitado, pero no, es el mismo pero en marca Baseus. Aquí te muestro las especificaciones: 45 centímetros doblado hacia arriba y 655 milímetros, 65 centímetros al lado. Este es uno de los puntos, bueno, más bien para mí el punto más fuerte, que es la forma de la pinza que se sujeta tipo prensa, que se abre bastante y que para mí ha resultado muy práctica. Este es tal cual, así es como queda ya armado si lo vas a usar diferente. Con la tablet, lo he probado con la tablet ya y funciona bastante bien, si soporta el peso, algunos de los puntos o cómo se gira. Y así tienes el producto. Realmente lo quiero para soportar el celular ahí para poder grabar, y es bastante resistente, es más, ya le puse foquitos y todo y bastante bien. Ese es el seguro que nos permite pues abrir el brazo hacia arriba y hacia abajo. No se abre ahora sí que derecha e izquierda, algo que me hubiera gustado mucho. Y este es uno de los usos que le puedes dar, ¿no? Como te digo, ahí se ve una mesa gruesa, una superficie gruesa, donde el poste con ese tipo prensa se puede fijar muy bien. Y bueno, este es uno de los usos, digamos, recreativos o de descanso. Ya lo he usado en esas posiciones y también sí soporta bastante el peso. Como te digo, ahí están mis cajitas donde grabo. Aquí vienen las especificaciones de la caja. Entonces pues la idea es mejorar la calidad de las tomas a la hora de grabar los videos que realizo. Ahora, yo antes había adquirido otro pequeño soporte pensando que iba a funcionar, pero no. Este es un soporte pues más genérico, como te digo, es de pinza. Y bueno, aquí está con el que sujetas el celular. Lógico que hay diferencias, no sirvió para lo que yo quería, aunque yo pensaba que sí. Me costó aproximadamente pues $1, un poquito más de $1, como 22 pesos mexicanos, y el otro pues bueno, ya fue aproximadamente 26, 27 dólares. O sea, hay una diferencia en precio. Y lógico, la calidad de los materiales, así como la resistencia a estos. Como te digo, es la parte de la unión, es
nada más se abre de derecha a izquierda, ahora sí que de arriba hacia abajo, nada más, así como te lo muestro, nada más es como la única forma en la que se puede flexionar. Como te me hubiera gustado que aparte de, digamos, el movimiento arriba abajo se hubiera podido hacer de derecha a izquierda, pero en ese producto me parece bien. Creo que si lo hubieran puesto de derecha a izquierda y te hubieran cobrado unos $2 o $3 más, con gusto los pagas. Pero bueno, así es esa característica del producto. Ahora, ¿para qué lo ocupo yo? Porque bueno, este es un pequeño trabajo que realicé con pues cartón de cereal y 2 rollitos de papel de baño, y para eso lo quiero, ¿no? Para realizar esas tomas y que sea más fácil no hacer las tomas tan curvas con las cajitas de galletas. Así que bueno, seguimos. Esto es lo que traía dentro de la caja. Trae estas dos como bolsitas, y me llamó la atención que trae este pequeño papel con 2 estampas, calcomanías o pegatinas, como las conozcas, curiosas. Y bueno, ahí, como venían doblados ahí junto al tubo, ya se están despegando. Así que procedamos a abrir el primer empaque. Este empaque viene sellado, el otro no. Cuando llegan los productos en este tipo de empaque, a mí me gusta, se siente muy agradable el tacto y siento que sí se protegen más. Me gusta el material, digo, no sé qué tan biodegradable sea, pero la textura del material y la hechura está muy bien. Así que procedamos a abrirlo. Aquí sí me sorprendió que se pudiera abrir muy fácil. Generalmente viene muy bien sellado. Este material cuesta trabajo abrirlo, por eso para abrir este tipo de material, cuando vienen los productos aquí, sí tengo que romperlos o recortarlos, ese con el exacto cúter o tijera. Pero bueno, aquí se abrió sencillo, se pudo despegar. Esta es la base donde va a ir montado el celular o la tablet. Tiene un buen ajuste, una buena fuerza, o sea, ya lo probé con una tablet pesada y sí lo soporta bien. Igual con los celulares que son pesados, también funciona muy bien. Entonces en ese aspecto no hay problema. La sujeción que tiene el producto es muy buena. No se te va a caer ni tu celular ni tu tablet, a menos que lo coloques mal. O supongo que ya con el tiempo, lógico, se maneja una serie de resortes. Puede ser que se aflojen, pero bueno, eso ya puede ser que sea muy después con el tiempo. Aquí, bueno, aquí así es como viene en un empaque abierto. Así es como viene el soporte. Ya no trae nada al fondo, es lo único que trae. Dos bolsitas de empaque, una sellada, una abierta. Y bueno, ahorita eso es lo que quiero evitar. Con una mano tomo el celular y con otro tomo el soporte, y sí se ven esas tomas mareadoras, y eso es lo que quiero evitar ya con este pequeño soporte. Otros soportes que consideré de pedestal y todo, pero creo que de inicio se adapta bien por las superficies donde yo grabo. Ya más adelante posiblemente pues ya consiga uno profesional, pero bueno, ahorita solo es para mejorar la calidad de mis videos que comparto con ustedes. Esas son las especificaciones que viene en la caja, que son de las que ya te mostré en una imagen previa. El soporte, esta es la parte para mí más fuerte del soporte, esa base con sujeción de prensa. Y como te doy diferencia, ¿no?, entre el que tiene la pinza y la prensa. Yo, como te digo, esta tabla donde estoy grabando ahorita pues es muy delgada, es una tablita de AAA muy delgadita que la pongo nomás para grabar. A un lado tengo, se puede decir que mi mesa de trabajo, que ya es de mármol, es una piedra grande de mármol, de esas, si conoces las antiguas alacenas que había en México, es de esas, que parece como losa de tumba para muertos. Me gustó, y en ese trabajo, aparte en otra que es donde pinto, es una mesa un poco más gruesa, se queda muy bien, que es donde realicé el unboxing de la tabla de
de plancha. Y hay otra mesa donde todavía también realizo algunas actividades y donde también grabo. Y en esa mesa también, que es gruesa, esa mesa sí es bastante gruesa y resistente, y las de pinza no quedan. Entonces este tipo de base y de tipo prensa para fijar el soporte está muy bien, sobre todo porque hay que considerar en dónde vas a grabar y la apertura que tiene el soporte para poderse cerrar. Como te digo, a mí me gustó, está bien hecho el plástico. No es un plástico que esté mal hecho, que se sienta con rebabas, o que inclusive las piezas entren muy forzados. Tienes un buen juego. Esta es la medida, como aquí lo estamos viendo con esta pequeña reglita, y es muy muy buena la apertura que tiene. Tiene unas gomitas antiderrapantes para que se pueda adherir bien y no se gire o se resbale, y tampoco maltrate de la superficie. En el caso de la mesa donde luego grabo, es una superficie pues es madera muy muy delicada, entonces se podría dañar el acabado. Pues eso casi no grabo ahí, pero aquí sí lo protege. Como te digo, corre fácilmente el plástico, o sea, para mí está muy bien, está de buena calidad. Y esto es más o menos para que te des una idea de la apertura, ¿no?, de la base. Para mí está muy bien. Aquí viene la punta. Después de, como te digo, el material pues es plástico. Trae la parte de aluminio satinado. Y ahora voy a colocar lo que es la base donde sujetan el celular. Y esto aquí generalmente le quito esto porque así a la primera no suelen entrar. Entonces ya, para que andarle buscando, entra, pero se puede forzar y tardas más. Para mí es más fácil quitarla, colocarla y luego atornillarla. Es lo más fácil. Entonces, pues vamos a colocarlo aquí. Como que no me quedó bien en la primera, entonces hay que colocarla, pero pues así debe ir. Y bueno, aquí está, ya se atornilla y ya queda fija la base. Como te digo, es muy fácil, no tiene rebabas el plástico. Y aquí es como ajustamos las medidas. La parte donde va unida a esa base pues es como de alambre flexible recubierto con hule. Y como te digo, hay diferencias entre este clip para sujetar el celular del soporte más sencillo al otro. Igual tiene una base para fijarlo, igual que se atornilla, pero pues para ciertos celulares que sean muy grandes ese no sirve. Obvio, como te digo, bueno, hay que ver la diferencia del precio. Entonces pues hay que tomarlo en cuenta. A mí en sí la calidad del soporte me gustó. He visto otros que sí hacen no solo la flexión arriba o abajo. Aquí está el botón seguro, que es el que nos permite moverlo hacia arriba y hacia abajo. Conforme lo vamos subiendo, se va atorando en automático, y para volverlo a bajar pues solo hay que deslizar el botón que lo atora para que se pueda volver a bajar el brazo del soporte. Y lo deslizamos y sube o baja el soporte. Bueno, libera el seguro. Lo sigo abriendo, no regresa. Para volverlo a la posición que queramos para regresarlo, pues hay que deslizar el seguro. Y bueno, así es como más o menos luce. Te lo voy a poner en la otra mesita para compararlo con el otro soporte. Como ves, aquí está. Esta es la otra mesa, que es un poco ya más gruesa que la otra, y que pues para el tipo de base que tiene funciona muy bien. Como te dice, se ve más que nada la diferencia. Para aquellos observadores, el hule sí está arrugado, pero porque es un hule en el que trabajo, entonces cuando corto cosas se llena
polvo, acerrín o algo, pues ya nada más lo lavo, lo seco bien y se llega a arrugar. Por eso que se ve así, digo, para aquellos que observan muy bien. Nuevamente te repito, así es como las medidas del brazo, lo que se extiende y su altura, para que lo consideres por si deseas adquirir uno, o si ves uno similar, o si crees que te pueda servir. Como te digo, esa es para mí la gran ventaja, ¿no? El que se pueda fijar con esa base tipo prensa y no se mueva y tampoco te maltrate tus superficies, ya que la otra, que es tipo pinza, no llega a abrir tanto. O sea que tendría que ser, yo creo que una pinza como el doble o el triple de ese tamaño para que pudiera más o menos adherirse a algunas superficies. Como te digo, están elaboradas para diferentes cosas. A lo mejor el otro nomás para una pequeña selfie, para tener el celular enfrente y que puedes grabar frente a frente, sí sirve el blanco, pero para las tomas que yo deseo hacer, pues realmente no me funcionó. Eso es todo, que estés muy bien y nos vemos en el próximo video.